Buenos días, bienvenidos a otro episodio más de Empresarios Canarios. Hoy nos acompaña Davinia Cabrera, directora general del Grupo Jucarne, una empresa que forma parte de la cadena que alimenta Canarias, lo que comenzó hace más de 3 décadas con un carnicero que decidió montar su propio negocio. Hoy es una compañía presente en todas las grandes superficies del archipiélago, comercios tradicionales, restauración, hoteles. En un territorio marcado por la insularidad, la logística y la cesta de la compra más cara de España, hablar con Davinia es también entender cómo se alimentan las islas. Davinia, bienvenida. Muchas gracias. Davinia, ¿cómo empezó todo? Bueno, pues al final lo que te puedo contar así es que empezó hace 40 años Ujú. casi. Empezó mi padre, la empresa familiar, todavía sigue en activo. Empezamos porque yo me incluyo como si yo hubiera empezado con él, ¿no? Porque como he vivido todo tan de cerca y tan dentro de la familia y de la casa, pues siempre me incluyo. Al final mamas la empresa un poco desde Exacto. pequeña, ¿no? Entonces, siempre cuando hablo de la empresa, hablo en común, que nos incluimos todos. Pues él empezó siendo carnicero, su profesor, él siempre lo cuenta, ¿no? Que él lo primero es carnicero y lo segundo es empresario. Y entonces, como siempre ha tenido una visión, o sea, yo siempre digo que mi padre es extraterrestre, ha tenido una visión tan sobrenatural y espectacular de lo que va a venir. Sí, largo Pues placista, ¿no? exacto, entonces siempre fue muy adelantado a su tiempo. Pues de una carnicería, pues empieza después a traer su propia carne, después de empezar a traer su propia carne empezó a servirle a las grandes superficies, cuando las grandes superficies empezaron a montar los Ujú. supermercados, él empezó pues vendiendo, por ejemplo, al Corte Inglés, ¿no? Fue su primer gran cliente, pues y de ahí derivó pues cuando empezó Continente, Carrefour, Alcampo, o sea, todo, Hiperdino, los hermanos Ujú. Domínguez, pues todo, ¿no? Pues siempre ha estado ahí, pues desde la carnicería evolucionó a la venta de supermercado, pues, pero ya no solo supermercados, hoteles, restaurantes, propias carnicerías. ¿Trabajaba como mayorista o cómo Realmente él tenía trabajaba su Davinia? carnicería y aprovechaba que traía su carne para él y también se la vendía a otros. ¿Qué pasa? Que ya después la carnicería pues se le quedó pequeña, pues fue cuando vio y dijo, bueno, pues voy a alquilar un pequeño local. Luego se unió con otros socios. Luego con los socios, al final no tenían visiones iguales de futuro, entonces él dijo, pues me arreo la manta a la cabeza y me voy yo solo, ¿no? Ahí tuvo un buen equipo atrás que al final detectó 2 o 3 personas que estaban con él trabajando en el lado en la empresa en la que estaba y les dijo: "Se vienen conmigo, yo no tengo nada, pero bueno, les ofrezco que hay trabajo, hay voluntad", y se vinieron. Después, así, pues todo, ¿no? Pues también, pues con la ayuda de un socio de Tenerife, que de toda la vida se conocen, también otro gran empresario que le prestó camiones, o sea, fue todo así, o sea, Ujú. empezó y su voluntad. ¿Sabes? Porque al final sin voluntad y sin trabajo y sin esfuerzo no Ujú. hay nada. Y al final lo que tenemos, Qué que bien. tenemos la industria y todo ha sido a razón de pensar en el futuro. O Ujú. sea, no quedarte solo como carnicero, sino ya quedarte como carnicero, importar. También él tuvo en su momento, al principio, ganado vivo, Ujú. ¿no? Ah, vale. Traía ganado vivo y Y lo tuvo. procesaba después en Exacto, su... se mataba aquí en el matadero de Las Palmas. Entonces fue evolucionando, empezó primero solo con vacuno, ya después incorporó el cerdo, luego incorporó el pollo, o sea, fue incorporando todas las familias Ujú. de carne, ¿no? ¿Y tú siempre has trabajado en la empresa familiar o la has vivido desde dentro? ¿En qué momento, Davinia, tú sientes esa responsabilidad de que ya no es solo la empresa de tu padre, una empresa de la familia, sino que también es tuya? ¿En qué momento das ese paso? Yo creo que, como dice, mi madre siempre me dice, yo creo que siempre tuve una responsabilidad mayor a la que me correspondía por Ujú. edad. Entonces yo no sé si es que lo interioricé desde que era pequeño. Entonces, te pongo un ejemplo, pues yo tenía vacaciones en verano o en Navidad y siempre iba con mi padre, ¿no? En vez de quedarme durmiendo en la cama o irme a la playa o lo que sea, me iba con él. Entonces yo creo que esa responsabilidad fue creciendo a medida que fui creciendo. Ujú. Igual que dices, ¿te vas a dedicar a la empresa familiar o no? Yo, en este caso, que ahora me pongo en primer lugar porque tengo también hijos pequeños y que mis hijos están creciendo y veo cómo evolucionan, y dices, ¿les estás inculcando el meterse en la empresa familiar o no? O mis sobrinos, ¿no? Ujú. En este caso, que es lo más cercano que tengo. Digo, no es una cuestión que les obligues,
a meterse, pero si tú lo mamas desde pequeño, yo creo que te apasiona y te gusta. Lo sientes de una forma diferente, ¿no? Exacto, entonces cuando lo ves tuyo, lo ves, lo vives, lo sufres, porque ya no solo son alegrías, también es sufrimiento. Aprendes, o sea, no aprendes solo de la empresa, aprendes de la vida, ¿no? Porque Totalmente. te llevas guantazos por todos lados, entonces vas madurando. Entonces, creo que esa pregunta es que realmente siempre la he sentido, por eso me pongo en primera persona cuando digo empezamos, ¿no? Porque siempre la he sentido como mía, o en una vida anterior, antes de nacer yo, que ahora estaba por ahí, todo. Y cuando, bueno, tú has seguido, el Jucarne ha sabido aprovechar ese crecimiento que tu padre tuvo en la mente al principio para ir avanzando, ustedes habéis aprovechado ese impulso, esa fuerza para seguir creciendo. Cuando te incorporaste, Davinia, ¿qué fue lo primero que viste que había que cambiar o que había que ir modificando para que la empresa siguiese ese transcurso de crecimiento? Pues mira, una cosa, te voy a decir una tontería, pero no es una tontería. Hace 25 o 30 años, la seguridad en el trabajo se veía de diferente manera, ¿no? Totalmente. Se veía totalmente distinto, ¿no? Ahora las medidas que tienes a día de hoy no tienen nada que ver. Incluso ni los empresarios ni los propios trabajadores. Pues una cosa tan tonta como obligarles a ponerse botas de seguridad cuando iban todos en playeras, por ejemplo. O sea, se les compraba el uniforme y dentro del uniforme las botas no se las ponían nunca. Y tú preguntas, ¿y por qué no se ponen las botas, juez? Es que me molestan, es que tal, es que siempre eran excusas, ¿no? Digo, no, es que te tienes que poner las botas porque se te puede caer un palo encima, se te puede caer una pieza. En esa época, cuando yo empecé, trabajábamos con las piezas grandes, ¿no? Los cuartos, los canales y tal. Entonces yo veía, digo, esto es un peligro, ¿no? Total. O que te repalas porque estás con entornos húmedos. Sí, la noción Entonces, no tenía pues que ser tan noción. simple como eso es un cambio importantísimo que a lo mejor en su momento mi padre eso no estaba en esos menesteres, sino estaban otros muchos más importantes, pero son pequeños detalles que empiezas a cambiar o se hacían los albaranes a mano, ¿no? Copiativos, las 4, y entonces archivabas todo y entonces dices, cónchale, y esto no lo podemos hacer de una manera digital que se haga. Pues cuando lo planteé, el encargado me dice, es imposible, solo se va a poder vender 1 kilo de carne si hacemos esto. Vete a quitárselos ahora, ¿no? Claro. Entonces son pequeñas cosas, pero porque conoces la empresa de raíz y ves al final también con una base y con unos estudios que tú, al final yo estudié ADE y no es que en la carrera te enseñen todo, pero con 4 cosas que te quedes, pues dices, si esto yo lo aplico en mi día a día, en mi empresa, pues al final vamos a ser mejores, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios yo creo que es lo que ha ido y que no nos conformamos. Es decir, yo no llegué a un sitio a decir, esto ya está hecho, llego, me siento y ya que otros trabajen por mí. Totalmente. O sea, siempre he tenido esa inquietud de decir, ¿en qué podemos mejorar? ¿O cómo lo podemos hacer mejor? ¿O esto ya lo conseguimos, vamos al siguiente paso? O sea, yo creo que por eso Jucarne se caracteriza que siempre estamos pensando, cuando nosotros estábamos en Las Torres y nos vinimos aquí a Salinetas, pues pasamos de 6.600 metros cuadrados propios, más 2 naves que estaban alquiladas complementarias, aquí a pasar a casi 20.000 metros. Entonces la gente decía, ¿ustedes están locos? A mí no tanto, porque yo no tomé esa decisión, sino que la tomó mi padre. Decía, Juanito, tú estás loco, porque ¿cómo vas a hacer eso con lo que te acabas de construir y tal? No, o crezco, o sea, me voy a un sitio que esté más cómodo o no voy a poder crecer y me voy a ver limitado. Qué curiosa esa mentalidad continua de búsqueda de la excelencia, de crecimiento. Del crecimiento, de la mejora, del estar mejor, del trabajar mejor, de ser más cómodo para el personal, porque tú estás continuamente pensando en cómo mejoras tu negocio, pero cómo mejoras también a tu gente, ¿sabes? Entonces, nosotros trabajamos en unas naves que eran de 3 plantas y 3 plantas, una enfrente de la otra. Al final, no perdamos el foco, que lo que nos dedicamos es a vender carne, el producto... Además, abastecéis a las grandes superficies de Canarias y a todo el territorio de Canarias. Nosotros, nuestro mercado es gran distribución, como le llamamos, lo catalogamos nosotros, que son todas las grandes superficies que ustedes se puedan imaginar donde puedan ir a hacer la compra. Aparte de en Gran Canaria, lo vendemos en todas las islas. Luego vendemos a todo el canal de Oreca, que es restaurantes, hoteles, catering, colegios, etc. Luego vendemos también carnicería tradicional, que desgraciadamente eso cada vez queda menos. Pero bueno, es complicado, ¿no? El papel ahora de al las final carnicerías es pequeñas. Es complicado porque esa tradición
el padre que vio a su hijo, el hijo que vio a su padre, perdón, toda su vida levantándose a las 2 de la mañana para ir a una carnicería, montar un mostrador, estar pegado, estar luego tal. Entonces, que ese sacrificio, si ese padre le pudo dar unos estudios o una vida mejor laboralmente a su hijo, al final eso no se transmite de padres a hijos, Claro. porque es una profesión muy sacrificada. Ujú. Y después empezaron a venir todas las grandes empresas que al final vivir en ese mundo es muy complicado. Ujú. O sea, es muy complicado, tú imagínate. O sea, es que con quién tienes que competir, con alguien que tiene un precio muchísimo mejor que tú por economía de escala, que a lo mejor el producto puede ser que no sea mejor o peor, pero tú al final muchas veces el bolsillo y el bolsillo del hogar habitual es el que es limitado, y al final tú para dar carne tienes que ir a comprar al sitio que muchas veces es el más barato. Si a lo mejor te lo puedes permitir, vas a ir al mejor o con una calidad mayor. Pero muchas veces el de a pie, como digo yo, lo que busca es tener un equilibrio en la compra, ¿no? de su casa. Bueno, no solo tienes que comprar carne, pescado, de todo. O sea, tienes que alimentar de una manera saludable, ¿no? Entonces, eso también, al final, a la hora de mirar dónde compras, pues puedes elegir sitios que a lo mejor con la cabeza elegirías un sitio, pero con el corazón elegirías otro, ¿no? Grupo Jucarne al final sabe el que más, el canario, cómo se alimenta. ¿Cuál es el elaborado, Davinia, que más hacéis en Grupo Jucarne? Bueno, nosotros, a los canarios nos gustan mucho los adobos, ¿no? Y nosotros cuando empezamos a hacer toda la parte de fábrica, todo el I+D que le llamo yo a nuestra manera, pues fuimos a la península con un partner que tenemos, pues empezamos a hacer todo el tema de productos, de gustar. Entonces lo que hacíamos es, hacíamos distintos tipos de... Eso fue mi tío, ¿no? Como empezó, mi tío también es carnicero, y el hermano mayor de mi padre, y fue el que fue, y en la cocina, porque es un tipo de cocina, pues con los partners que tenemos allí en la península, pues empezó a hacer distintos tipos de adobos, Claro, pero empanados. primero se hará Sí, una cosa exacto, como andar por casa por y ejemplo, después un se... adobo rojo que lo puedes hacer de 4 maneras distintas, ¿vale? ¿No? Entonces todo eso nos lo trajimos para acá. Y lo que hicimos fue un test de producto en casa de mis padres con familias, amigos, así, o sea, fue así. Qué Entonces, curioso. lo que hacíamos es preparar el producto, y le ponías número 1, número 2, número 3, y entonces la gente votaba. Teníamos un checklist y votaba. Entonces, el producto que más te gustaba era el que Se iba... fue el que incorporamos. Qué bien. Pues a día de hoy, el producto que me gustó y fue nuestro producto estrella, y a día de hoy sigue siendo uno de nuestros productos estrellas, es la pechuga al ajillo. Fíjate, o sea, que yo creo que es un producto que a los canarios pues, se siente como muy identificado, y es como un producto que nosotros creemos que lo hacemos bastante bien, y le ha gustado y ha calado, ¿no? en el mercado. Ha gustado al final entonces. Y es verdad bueno, es una forma también de saber de vuestros elaborados qué es lo que más se consume, ¿no? La familia de pollo es lo que más, pero también es una cuestión de equilibrio entre calidad, precio, porque al final dentro de las familias, por ejemplo, el vacuno ahora está mucho más prohibitivo, ¿no? Por diferentes cuestiones. También aquí no hay tradición de cordero, por ejemplo, cuando en la península, por ejemplo, hay mucha tradición de cordero. Aquí hay más tradición de cerdo, de pollo, vacuno, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el vacuno también te limita mucho el tema del precio, porque al final también es la cartera, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, sobre todo, nuestros productos elaborados están muy hechos a base, la mayoría de pollo y de cerdo, o un mix o de vacuno también, pero se venden menos. Se vende menos. ¿Y cómo es trabajar? Me llama mucho la curiosidad, Davinia, al trabajar con productos perecederos, la logística y demás en Canarias tiene que ser complicada, ¿no? Muy Porque complicado. Allá de por sí, Canarias, trabajar en Canarias y ser una industria canaria es complicadísimo, es muy complicado. O sea, chapó por las industrias canarias y chapó por el que siga apostando por tener una industria en Canarias. Siempre hablamos de tenemos que diversificar el mercado, tenemos que tener distintos, pero, o sea, ser industrial en Canarias es ser un valiente a día de hoy. ¿por qué? Porque no tiene nada que ver con trabajar en la península, pero nada que ver. O sea, nosotros hacemos muchísimos productos, tiradas muy cortas, encima estamos en un territorio fragmentado, es decir, nosotros fabricamos en Gran Canaria y le llega el mismo producto que fabricamos en Gran Canaria a todas las islas, ¿vale? En el mismo momento,
Es decir, prácticamente mañana están comiendo en La Palma o están comiendo en El Hierro o están comiendo en Tenerife lo que están comiendo los de Gran Canaria. Ujú. ¿Vale? Es así y es complicadísimo. Eso, Y la en logística, cuestión logística, claro, es muy es muy complicado. complicado. Es muy complicado. Pero es que aparte también la logística para traer la materia prima de cualquier parte del mundo a Canarias. O sea, cuando tú tienes un temporal y el barco no te para y sigue de largo, o no tiene para atracar y sigue de largo, a ti te rompen todos los esquemas, Totalmente. sobre todo con un tipo de producto como el nuestro, que es perecedero. Entonces, es Ujú. fundamental eso entenderlo, eso apoyarlo, el tener un puerto de 10, porque hay que tener un puerto de 10 y servicio en el puerto de 10. Ujú. Ya no solo un puerto, sino los servicios también tienen que ser de ¿Recibís mercancía todas las semanas toda la ustedes? semana. O sea, David? prácticamente nosotros todos los días, bueno, prácticamente no, todos los días nosotros recibimos contenedores aquí cuando no es de carne, es de material auxiliar, cuando no es de todo. O sea, nosotros estamos continuamente descargando por el volumen que tenemos y lo que trabajamos. Al final tenemos que recibir continuamente. Entonces, ¿Congelan o cómo funciona el proceso no, de hay productos fresco? frescos, se trabaja en fresco y se vende en fresco. Ah, vale. Hay productos que la materia prima llega en congelado, se transforma y se vende. Hay productos que llegan congelados y se venden congelados. O sea, nosotros trabajamos tanto el producto refrigerado como el producto congelado y vendemos de las dos maneras. Igual que tenemos dos actividades. Tenemos la actividad que es importación y distribución, ¿vale? Que yo traigo y vendo tal cual. Producto ecológico, por ponerte un ejemplo, o sea, el producto ecológico yo lo traigo y lo vendo, o sea, yo no lo manipulo. Claro, O un producto que tiene algún tipo de certificación determinada que yo no puedo claro, no tocar, puedes o sea, tocar. simplemente lo que hago es traer y ¿Y cuál es la distribuir. importancia ahora mismo cuando el consumidor va a cualquier superficie del producto, Davinia? Porque hablábamos antes de la importancia de que se viese el producto, del etiquetado y demás. ¿Cómo ha cambiado esto? A día de hoy el consumidor tiene muchísimo más conocimiento. Es decir, el conocimiento es espectacular. Veo la evolución de hace 20 años hasta ahora y antes nadie te leía una etiqueta, pero nadie, o sea, ¿eso Ujú, qué era? Hoy en total. día el que no se lee una etiqueta es el raro, es al revés. Entonces, ¿qué es lo que se fomenta, se busca, se intenta? Pues que el producto que tenga la mayor calidad posible y que sea lo más saludable posible. Ujú, Es decir, si yo un producto lo puedo elaborar reduciéndole la sal, lo hago. Si un claro. producto lo puedo elaborar que sea con un valor nutricional muchísimo mejor, pues lo hago. O sea, Mm. nosotros en nuestro I+D estamos todo el día también, aunque sea el mismo producto, la diferencia es que vas mejorando el Su tema composición o no, exacto, su... exacto. Entonces, esa es una de las líneas nuestras, ¿no? De desarrollo que estamos continuamente buscando mejora en el producto que Ujú. elaboramos, ¿vale? Sí, Porque al final, un producto que no elaboras, pues tipo un filete de pollo o un conejo sí. o sea, fresco, y tal, eso ahí no le puedes buscar una mejora. O sea, pero un producto que sí elaboras tú, sí que realmente se le puede buscar una mejora. Una mejora en cuanto a tema que sea más sano, Ujú. ¿no? Sí, el consumidor canario realmente busca Yo creo que es el canario y el no canario, o sea, porque aquí también tenemos muchos consumidores que son extranjeros, ¿no? Ujú, Porque al final por el tema del turismo nos consume mucho foráneo. Es igual, o sea, yo creo que es una tendencia que ha cambiado a nivel mundial de cuidarse, o sea, ¿tú ujú. recuerdas que Sí, los porcentajes del tus pollo. abuelos se cuidaban como se cuidan tus padres? Sí, Yo no lo sí, recuerdo, sí, o sí, sea, mis padres se cuidan más que se cuidaban mis abuelos, ¿no? totalmente, sí, sí. Entonces, yo creo que es un tema de cultura, igual que ahora duramos más, ahora vivimos mejor, pero hacemos más deporte, nos alimentamos mejor, Ujú. también no porque ellos no quisieran, sino porque también se las vieron Era más era más complicado. complicado, ¿no? En la época de mis abuelos, pues era muchísimo más complicado que en mi época, ¿no? Ujú, Entonces yo tengo una mayor facilidad a la hora de cuidarme que lo tenían ellos, ¿no? ujú, totalmente. Entonces yo creo que la diferencia va más bien ahí, por Ujú, una tendencia de cómo has evolucionado, ¿no? ujú. Y Grupo Jucarne, a pesar de que es una empresa a día de hoy muy grande, es una empresa familiar y esa primera y segunda generación, esa transición, ha todo pasado de una forma muy fácil, todo correctamente encaminado hacia ese crecimiento. ¿Cuál ha sido el éxito de esa transición, David? Que, eh, ¿cómo han llegado a que todo eso, ese mecanismo fuese engrasado y fuese... Yo siempre digo que al final el éxito es la generosidad.
tienes que tener una parte ahí de generosidad en delegar. Si tú no eres generoso delegando, no llegas a ningún sitio. Igual que lo digo yo desde el punto de vista en que me encuentro hoy, o sea, yo empecé archivando albaranes, o sea, donde tú no ves aquí, o haciendo bandejas, o para aprender. Eso fue la primera gran lección que me dio mi padre cuando empecé a trabajar y me quejé, ¿no? Mi primera queja fue, ¿qué hago yo? Con una carrera, ¿qué hago yo archivando albaranes? Y me dice, para saber mandar tienes que saber hacer. Digo, bueno, punto en boca y me sigo, ¿no? Pues como eso, con todo, ¿no? Pues yo para poder corregir que una bandeja se haga bien, primero tendré que aprender a hacer una bandeja. Luego ya después tengo muchísima gente súper experta que me da 40.000 vueltas. Pero yo en muchas de las facetas en las que he estado en la empresa he pasado por muchos puestos en los que he podido, ¿vale? Hay otros puestos que no tengo la capacidad ni lo quiero porque son muy técnicos, ¿no? Yo, al final, una persona de calidad, un técnico de calidad, pues yo no soy veterinaria ni tengo ningún tipo, entonces son ellos los expertos, yo ahí ni pincho ni Sí, pero por lo menos entender todas las líneas del negocio. Pero por lo menos un poco tener la visión global de dónde estás y lo que se mueve y cómo se engrana todo. La generosidad a la hora de, en el caso de mi padre, poderme a mí dar un poco rienda suelta, como digo yo, siempre estando detrás y que tú te caigas, pero yo estoy aquí y cualquier duda, yo estoy aquí, pero decide tú y te equivocas tú. Eso es súper importante, es importantísimo. Tú decías una frase clave que era que delegar a tiempo es generoso. Sí. Eso yo creo que es para mí, ¿no? Por lo menos en mi caso, ¿no? Sí. Me pongo yo. Poder equivocarte, pero teniendo un respaldo. O sea, el que no decide no se equivoca y el que no se equivoca no aprende. Y de cuando te caes es cuando aprendes más. Y cuando te das cuenta que ahí te equivocaste, dices, esto no me vuelva a pasar. O sea, yo he aprendido muchísimo de las... Bueno, equivocaciones he tenido 40.000 y sigo teniendo. Y me equivoco todos los días, como le digo yo a mi gente. O sea, equivócate, decide. O sea, es que prefiero, si te quedas quieto y no decides, no me gusta. O sea, yo quiero gente valiente, que se decida, que apueste, que tampoco temerario. Sí. Vamos a ver, tener un equilibrio, ¿no? ¿Crees que muchas empresas familiares al final les falta eso o le ha faltado eso para...? No por culpa del hijo, muchas veces por culpa de los padres. Vamos, estoy súper convencida y tengo casos cercanos de gente que ha estudiado conmigo, gente que, o sea, porque los ves, ¿no? Por el entorno y la culpa no es del hijo, la culpa es que el padre no la ha dejado, o la madre, ¿no? En este caso, ¿no? Y al final ahí dices tú, ¿de quién es la culpa? Los hijos se terminan cansando. O sea, en ese sentido dices tú, si yo quiero y no me dejan, si yo quiero y no me dejan, si yo quiero y no me dejan. Hay un momento ya me veo un muñeco, sí. Me veo inútil, me veo que ni siquiera mi equipo me valora, porque es el hijo del dueño. Ay, que esa frase me repatea. Cuando dices, claro, es que tú estás ahí porque eres la hija del dueño. Yo, sí, claro. Claro, total. Lo que no saben es lo que ha llevado. Pero al final es la ignorancia, ¿no? Pero el hijo del dueño que realmente está ahí no le dejan hacer, si realmente está ahí porque es el hijo del dueño y no le dejan hacer. Entonces yo en esos casos dice, si tu padre no te hubiera dejado hacer, ¿qué hubieras hecho? Digo, yo como soy, por el tipo de carácter que tengo, me hubiera ido a otro sitio que me hubieran dejado realizarme. Pero porque yo soy así, porque yo tengo una naturaleza inquieta. O sea, digo, por ejemplo, yo me sigo formando, yo le formo un montón. Mis hijos me preguntan, pero mami, ¿por qué sigues estudiando? Digo, porque siempre hay que seguir estudiando, porque hay que seguir aprendiendo, porque siempre se aprende de algo. Y soy de las que pienso que todos los días aprendemos algo. Y tu incorporación, me gusta mucho sentarme contigo, Davinia, porque es sentarme con una mujer, directora general de una empresa cárnica, que muchas veces pues, el perfil de la mujer no se le da tanta voz o no hay tantas mujeres directoras de empresas. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo vivió todo el equipo tu llegada? Bueno, al final cuando yo me incorporé, me acogieron bien, pero porque yo me conocen desde que era pequeña. Claro. Entonces era como, ¿no? Ya viene la niña pequeña, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya cuando me incorporé sí que decían, joder, ya la niña creció o ya la niña manda más que cuando venía de visita o venía de tal. A veces las decisiones eran un poco complicadas encajarlas. Claro. Hasta que ellos se fueron dando cuenta. Al principio casi todo el personal era masculino porque nuestra actividad en un primer momento era importación y distribución, sala de despiece, entonces mujeres realmente estaba, teníamos 2 administrativas y una chica en calidad, ¿vale? Pero el resto todo eran hombres, entonces era un poco también más complicadillo. Pero yo creo que siempre me vieron como parte de la familia y parte de la empresa. Te hicieron fácil toda esa incorporación y demás. No lo tuve
No lo tuve. A lo mejor lo tuve más difícil de cara de las mujeres que de los hombres, fíjate, Qué soy curioso. sincera, porque como que a lo mejor Hay más... no temían un poco que le fuera a quitar el puesto, que eso es absurdo. O sea, pensar en que alguien viene a quitarte el puesto, o sea, el puesto te lo tienes que ganar tú solo y nadie te Totalmente. lo quita. Entonces esa parte, pero sí que el cambio importante es cuando íbamos a ferias, porque nosotros sí que siempre hemos ido muchísimo a ferias, todos los stands de las industrias cárnicas y los mataderos eran todo hombres, todo. Hasta hace 15 años más o menos que ya ves mujeres, pero no ves mujeres porque ves las segundas, terceras generaciones Qué que bien. ya están incorporadas y prácticamente a día de hoy te puedo decir que ves casi más mujeres en los stands de Qué carne curioso, que muy hombres. bien. Sí, y a mí eso me enorgullece. No es Hombre, porque seas mujer o hombre, porque yo considero que no es porque seas mujer o hombre, sino porque en su día a lo mejor un matadero era como un trabajo como a lo mejor más de fuerza, categorizado de para... tal, no era tanto evolucionado a la industria, o sea, también el sector ha evolucionado mucho. Entonces hay mujeres súper válidas dentro de la industria cárnica, pero vamos, unas auténticas, Qué y bien. muchas mujeres muy válidas dentro de la empresa canaria también. Lo que Qué pasa es que bueno. muchas veces las mujeres estamos más a otros menesteres y no tanto en decir que estamos aquí, ¿no? Sino vamos a Totalmente. lo nuestro. Y hoy habláis mucho de digitalización, inteligencia artificial, tecnología. ¿Cómo ha ayudado todas estas nuevas tecnologías a vuestro grupo, Davinia, para el día a día? Para nosotros es la noche del día. Nosotros cada vez que incorporamos un nuevo hito en cuanto a digitalización y en cuanto a evolución digital, háblese Sí, de procesos digitales. mejores servidores, háblese de, o sea, nosotros tenemos un departamento de IT. Bueno, Sí. entonces considero que es fundamental. Y además le hacemos caso a nuestro departamento de IT. Es importante. Más importante todavía. O sea, donde te hablan abstractamente, porque yo muchas veces cuando me siento con ellos digo, aterrícenmelo en mi idioma, porque a veces es muy difícil Sí. aterrizarlo, ¿no? Y comunicarnos en el idioma de ellos y en el nuestro de a pie. Es que es fundamental. Es cómo mejoras los procesos, cómo mejoras, cómo analizas los Sí. datos, cómo tienes datos que antes no tenía y entonces en base a los datos tomas decisiones. Cuando antes te costaba antiguamente hacer algo un mes, cuando ahora lo puedes en menos de horas tener eso. O sea, es que para nosotros es, te digo, la noche y el día. Para el equipo en general, para la empresa en particular. Sí. Agilizar procesos al Para final. todo, para todo. Para nosotros es fundamental. O sea, creemos y somos fieles defensores De la tecnología. de la digitalización y de la tecnología, tanto en maquinaria como en Claro, formación no de las solo en personas. procesos, sino al final Y en es que tienes que maquinaria. formar al grupo. O sea, el grupo tiene que entender que eso es bueno para todos, ¿vale? Entonces, no es solo en lo que pongas, sino también en la formación de tu equipo, ¿no? Y Davinia, para ir cerrando la entrevista, me gustaría hacerte dos preguntitas, que es que si a día de hoy te sentases con esa Davinia de hace 20, 30 años que empezó en la empresa familiar, ¿qué consejo le daría, Davinia? El primer consejo es que no haberme incorporado tan temprano a la empresa familiar y poder haber ido al extranjero. Esa es la parte de la espinita. ¿Qué se te A queda? mí se me quedó, siempre. Pero yo creo que fue esa ansiedad de decir, bueno, termino ya y empiezo ya y tal. Pero esa parte de espinita es lo que yo tengo ahí como un poco que digo, bueno, a lo mejor me faltó esa etapa. No corras tanto, ¿no? Sí, esa etapa es la única que a mí, que de vez en cuando digo, me echo de menos. Pero bueno, también a lo mejor fue por falta de valentía o por ganas de ayudar ya y de incorporarme o por comodidad, no te sé decir Claro. al final lo que fue. Realmente yo creo que esa es la parte así que podría, porque de resto, vamos a ver, decir consejos, pues a toro pasado es fácil con lo que uno ha vivido, ¿no? Pero más bien yo creo que esa es la parte que también agradezco, que antes de incorporarme a la empresa familiar estuve como un año en empresas de proveedores nuestros, ¿no? Haciendo Eso es un importante. entrenamiento, año y medio, y la verdad que eso fue, para mí fue, vamos, 3, 4 másteres al mismo tiempo. Claro. Te pudiste traer muchas ideas después de fuera para casa. Porque ahí fue justo cuando empezamos con el tema industrial. Mi incorporación a la empresa familiar fue justo cuando empezamos con la industria, con la parte industrial.
Es lo que te comentaba antes de la visión de futuro de mi padre, y fue porque a él le dijeron, estos obradores que tenemos en los supermercados, que tenemos 25 y 30 personas, van a desaparecer. Esto va a venir bandejitas de libre servicio de esta gente, ya nosotros no los vamos a tener y simplemente se van a poner en los lineales y la gente va a comprar ya empaquetado. Y mi padre dijo, ¿cómo? Dice, pues esto lo tengo que hacer yo, porque si no me voy a quedar sin clientes. Totalmente. Y entonces fue eso. Fue así. Qué curioso. Sí, bueno, al final fue la guinda del pastel tuya para poder industrializar la empresa. Exacto. Qué bueno. Pues Davinia, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Ay, por gracias. acogernos aquí en vuestra empresa. Tanto a ti como a tu hermano, a ti Alberto y a tu hermano Pablo, porque al final esto, sé que ustedes saben que me gusta poquito, pero con gente como ustedes, tan emprendedoras y con estas ganas de visualizar las industrias canarias, las empresas canarias, los empresarios, el valor que tiene detrás de la empresa, pues muchísimas gracias. Primero, por haber pensado en mí y segundo, por dedicarle este tiempo y el esfuerzo que hacen a progresar. Muchas gracias. Y a visualizar la progresión de Nos Canarias. habían pedido mucho tu perfil, Davinia. Teníamos muchas ganas de estar aquí contigo. Muy bien. Muchas gracias, Davinia. Sí. Encantada.